¿Qué tal? Yo soy Marco Antonio Cervantes Contreras, estudiante de la UAMX, del Centro Universitario de Valle de México, y el día de hoy, pues voy a platicar acerca de la multiprogramación, que se divide en multiprogramación de memoria real y la multiprogramación de la memoria virtual en cuanto a sistemas operativos se refiere. Pues comenzaré con una pequeña introducción de cómo es que surge la multiprogramación eh, de la memoria real. Esta pues surge más o menos en la década de los 60 cuando pues las empresas o instituciones pues se dan cuenta que los sistemas en lote se invertía una gran cantidad de tiempo en operaciones de entrada y salida. En, en esta, pues, la unidad central de procesamiento, el CPU, pues casi no había una intervención eficiente, este, por lo que, pues como consecuencia, expertos pues investigan pues forman lo que es el concepto de la multiprogramación, que consiste en que si un proceso se está ejecutando en un momento dado y entra en un periodo de entrada y salida, se puede tomar otro proceso eh, que puede ser usado en ese instante en el CPU. Y bueno, mmm, para más o menos aclarar este asunto, eh, se puede poner como un ejemplo de que si en ese entonces un, un, un sistema gastaba en promedio el 60% de su tiempo eh, del instante de entrada y salida en su proceso, se podía aprovechar eh, más eficiencia por parte del CPU. Eh, y bueno, ya con esta técnica de la multiprogramación, pues se disminuye ese tiempo ocioso del CPU de la siguiente manera. Aquí se le va a tomar como un dato al tiempo promedio de la CPU ocupado, se le va a llamar grado de multiprogramación. Aquí, pues en este mismo ejemplo, vamos a suponer que si el sistema tuviera un solo proceso y gastara el 60% de ese momento de entrada y salida, pues su grado de multiprogramación sería aplicado mediante la fórmula 1, que es el equivalente a un proceso, menos el 60% de su tiempo, sería igual al 40%, y entonces su grado de multiprogramación sería el 40%. Ahora, bueno, anteriormente pues expliqué más acerca de un solo proceso, pero ¿qué sucede si son dos procesos que funcionan, por decirlo entre comillas, al mismo tiempo? Aquí, para empezar, la CPU va a necesitar que ambos procesos estén haciendo entrada y salida. Mm, Suponiendo que si los dos son independientes, su probabilidad de que ambos estén en entrada y salida va a ser el producto de sus probabilidades. O sea que en este caso, si tomamos de dato el ejemplo anterior, en que cada proceso es igual a 6 décimas o el 60% de su proceso completo, entonces la fórmula aquí va a aplicar en que el producto de la probabilidad de ambos procesos va a ser multiplicado, o sea que eh, el porcentaje pues aquí se va a convertir en décimas de, digamos,
de una unidad de proceso. O sea, que si este, cada porcentaje de CPU que ocupa un proceso es el equivalente a 6 décimas de su proceso, y como son dos procesos, cada uno equivale a 6 décimas. Por lo tanto, aquí la fórmula va a ser que se va a multiplicar ambos procesos. En este caso tenemos 6 décimas de un proceso por 6 décimas de un proceso, lo que nos va a dar a punto 36 centésimas de un proceso, y por lo tanto aquí va a aplicar su fórmula ya general, en el que va a ser, para sacar el grado de multiprogramación, va a ser igual a uno menos la probabilidad de que ambos procesos estén haciendo entrada y salida. O sea que va a ser uno menos ya el resultado de ambos procesos multiplicados, que quiere decir que va a ser uno menos 36 centésimas, lo que va a ser el equivalente a 64 centésimas. Entonces aquí aparentemente pues se gastó más CPU, pero va a tener una mejora de un 24% al aumentar de uno a dos procesos. O sea que entre más procesos tenga el uso de CPU, pues lógicamente va a ir aumentando, pero no va a aumentar tanto, y va a tener un una mejor eficiencia que cuando se trabaja con un solo proceso. Ahora, siguiendo el ejemplo, para tres procesos, pues su grado de multiprogramación ya resumido, pues va a ser uno menos sus 6 décimas digamos, de gasto de CPU de cada proceso. Como en este caso son tres procesos, pues se va a multiplicar 6 décimas por 6 décimas por 6 décimas, que está representando a los tres procesos, lo que va a dar punto 784 milésimas. O sea que aquí el sistema ya va a estar ocupando el 78.4% del tiempo, pero sin embargo pues sigue siendo eficiente. Y bueno, ese es pues anteriormente pues fue un ejemplo de cómo funciona la multiprogramación en memoria real. Pero sucedió que en esos años también surgieron este, los problemas que los definieron como la relocalización y el problema de protección. El primero de ellos, el problema de la relocalización, pues consiste en que los programas que necesitan cargarse a memoria real ya están compilados y ligados. O sea que un programa, cuando, cuando ya se compiló, se definió o resolvieron ciertas direcciones de memoria de acuerdo con la sección de ese momento. O sea que si ese programa se carga en otro momento en una sección diferente, las direcciones reales ya no van a coincidir. Entonces, para solucionar esto, pues comenzaron a utilizar un manejador de memoria que puede solucionar este problema, pero de dos maneras distintas, ya sea de manera estática o de manera dinámica. En la manera estática, el manejador de memoria mm, va a recalcular todas las direcciones del programa al momento en que este mismo programa se carga a memoria. O sea que debido a esto, pues se puede decir que el programa va a volver a recompilarse nuevamente. Y bueno,
La siguiente forma en que el manejador de memoria soluciona esto, eh, pues es la forma dinámica. En esta, pues, se tiene un registro que va a guardar la dirección base de la sección y que va a contener el programa. Mm, Aquí, por ejemplo, se puede plantear que si un programa es cargado en una sección que comience en la dirección 100, aparentemente el programa pues va a hacer referencias a, por decirlo así, aleatoriamente a las direcciones 50, 52 y 54. Pero resulta que este contenido, por lógica, no va a ser el deseado, porque recordemos que el programa está cargado en una sección que empieza en 100, entonces pues no puedes empezar en una sección que sea menor a 100. Entonces, por lo tanto, las direcciones que va a elegir, eh, digámoslo así, aleatoriamente, pues van a ser la 150, la 152 y la 154. Eh, porque de ahí pues va a empezar el programa, es decir, pues si tenemos de partida que el programa comienza con la sección 100, pues ya simplemente se le va a sumar un ejemplo 50 y por eso es que va a salir 150. Y así sucesivamente este, se va a hacer al tiempo de ejecución. Y bueno, eh, ahora, el siguiente problema que comentaba anteriormente que surgió, pues fue el problema de protección. Mm, Este problema se refiere a que una vez que el programa ha sido cargado a memoria en algún segmento en particular, pues nada le impide al programador que intente direccionar este, por error, mm, porque pues no es legal leer o escribir deliberadamente localidades de memoria menores que el límite inferior de su programa o superiores a la dirección mayor. O sea que si se quiere, si se quiere referenciar localidades fuera del espacio de direcciones, pues no, no debe ser así. Entonces, pues la solución a este problema, pues va a ser el uso de un registro base o puede ser también un registro límite. El registro base contiene la dirección del comienzo de la sección que contiene el programa. En cuanto al límite, perdón, sí, el límite contiene la dirección donde termina. Cada vez que el programa hace una referencia a memoria, se va a checar si cae en el rango de los registros y si no es así, pues se va a enviar un mensaje de error y se va a abortar el programa. Mm, bueno, de ahí pues derivan este, ahí deriva un tema acerca de las particiones fijas o particiones variables. Se dice que en el esquema de la multiprogramación en memoria real se manejan dos alternativas para asignar a cada programa su partición correspondiente, em, que son fijos o variables. Y el primero de ellos, la partición fija, se crea cuando se enciende el equipo y permanecen con las particiones permanecen con tamaños iniciales hasta que el equipo se apague. Un ejemplo de ello, vamos a suponer que si el sistema cuando se encendió tenía 512 kilobytes de RAM, este, pues con la partición fija se asignan 64 kilobytes para el sistema operativo. eh, Puede formarse otra partición de otras 64 kilobytes, otra de 128
y otra de 256. Esto pues aparenta ser algo simple, pero como consecuencia trae una inflexibilidad, porque, por ejemplo, si en ese entonces, en los 60, surgían trabajos urgentes, un ejemplo, necesito una partición de 400 kilobytes, pues se tenía que esperar al otro día para reparticionar, eh, iniciando el equipo desde cero nuevamente. Y bueno, las particiones variables o continuas, como suele llamarse, aquí es, en ese entonces el sistema tenía que mantener una estructura de datos suficiente para saber en dónde había huecos disponibles de RAM y de dónde a dónde buscar particiones ocupadas por programas en ejecución. Ya cuando un programa requería ser cargado a la RAM, el sistema analizaba huecos de memoria para saber si había alguno de tamaño suficiente para que el programa que querían entrar pues se pudiera, y entonces se le asignaba el espacio, y si no se podía, se intentaba localizar los programas existentes con el propósito de hacer contiguo todo el espacio ocupado, así como el espacio libre, y obtener un hueco de tamaño suficiente. Y si, y si aún así el programa no cabía, entonces se bloqueaba y tomaba otro. Mm, El proceso con el cual se juntan los huecos o los espacios ocupados eh, recibe el nombre de compactación. Mm, bueno, aquí, por ejemplo, si el sistema, digamos que tenga dos huecos en memoria, uno de 18 kilobytes y otro de 24 kilobytes para un proceso, eh, y bueno, si llega un proceso en el que requiera una partición de 20 kilobytes, eh, pues entonces, ¿cuál de los dos se va a asignar? Según esto, para responder a esta pregunta o a este problema, pues se diseñaron varios algoritmos que es, que es, bueno, esos algoritmos para el usuario saber cuál de estas dos particiones se le va a asignar al proceso. El primero de ellos se le llama de primer algoritmo de primer ajuste. En este se asigna el primer hueco que sea mayor al tamaño deseado. El siguiente algoritmo es llamado de mejor ajuste. En esta se va a asignar el hueco cuyo tamaño exceda en la menor cantidad al tamaño deseado, pero en esta pues se requiere una búsqueda algo prolongada. El siguiente algoritmo se le llama de peor ajuste porque asigna el hueco cuyo tamaño pues excede en la mayor cantidad al tamaño deseado. Y bueno, todavía pues, por ser, digamos, no tan eficiente el algoritmo, pues también va a requerir de una búsqueda prolongada. El siguiente algoritmo eh, se le llama el siguiente ajuste. Este es igual que el primer ajuste, pero se diferencia de este porque deja un apuntador al lugar en donde se asignó el último hueco para realizar la siguiente búsqueda a partir de él. Y el último algoritmo se le llama de ajuste rápido. En este se mantienen las listas ligadas, separadas de acuerdo con los tamaños de los huecos. Y así pues va a buscar a los procesos un hueco más rápido en la cola correspondiente. Bueno,
Pues una vez que surgió la multiprogramación, los usuarios comienzan a explorar la forma de ejecutar grandes cantidades de código en áreas de memoria pequeñas, auxiliadas eh, por algunas llamadas al sistema operativo, los cuales les denominaron overlays. Y bueno, los overlays pues se tratan de técnicas que consisten en que el programador divida lógicamente un programa muy grande en secciones que puedan almacenarse en las particiones de RAM. Al final de cada sección del programa, el programador pues va a insertar una o varias llamadas al sistema con el fin de descargar la sección presente de RAM y cargar otra. En en ese momento, pues en todo esto residía de un disco duro a u otro medio de almacenamiento secundario. A pesar de que esta técnica era eficaz, pues no era eficiente. Entonces, aquí lo que solucionaban era que el programador, eh, o bueno, más bien, la solución era que el programador tuviera un conocimiento pues muy profundo del equipo de cómputo y de las llamadas al sistema operativo. Aparte, ocurrió otra desventaja en los overlays, que era la portabilidad de un sistema a otro. Si las llamadas cambiaban, los tamaños de particiones también cambiaban. Y bueno, pues con eso terminaría de explicar en qué consistió la multiprogramación en memoria real. Ahora voy a pasar con lo que es la multiprogramación en memoria virtual. Esta pues empezaré nuevamente con una pequeña introducción en el que pues en ese entonces, ya en años anteriores, eh, surge por la necesidad de ejecutar programas grandes y el crecimiento poder de las unidades centrales de procesamiento, en el que pues orillan a los diseñadores de sistemas operativos a implantar un mecanismo para ejecutar automáticamente programas más grandes que la memoria real disponible. O sea que este, pues la multiprogramación en memoria virtual se le llama así porque el programador ve una cantidad de memoria mucho mayor que la real, y en realidad se trata de solamente la suma de un almacenamiento primario y una cantidad determinada de un almacenamiento secundario. Y bueno, de aquí pues se derivan algunas técnicas que surgieron. Una de ellas es la paginación pura. Esta pues se trata del manejo de memoria, que consiste en que el sistema operativo pues divide dinámicamente los programas en unidades de tamaño fijo. Normalmente pues vienen siendo múltiplos de 1 kilobyte. Estos pues se van a manipular de la RAM a disco duro y viceversa. A este proceso de intercambiar páginas, segmentos o programas completos entre la RAM y el disco duro se le conoce como intercambio o swapping. Bueno, en la paginación, pues se debe cuidar el tamaño de las páginas porque, por ejemplo, si estas son muy pequeñas, el control por parte del sistema operativo, mm, para saber cuáles están en la RAM y cuáles en disco, o sus direcciones reales, mm, crece y provoca mucha sobrecarga. Bueno, estas sobrecargas pues se les llaman overhead. Mm,
Ahora, si las páginas son muy grandes, el overhead, sobrecarga, pues va a disminuir y pues va a ocurrir que se desperdicie memoria en procesos pequeños. Mm, bueno, entre los aspectos que destacan en la paginación, em, la forma de traducir una dirección virtual a una dirección real, porque tal vez uno se pregunte si se está manejando datos en memoria virtual, pues cómo los pasamos a memoria, ¿no? Y bueno, aquí pues tengo una pequeña imagen que va acorde a lo que voy a describir. Si aquí en la imagen, por ejemplo, tenemos una dirección virtual denominado como la letra V, pues va a ser igual a las letras B y D. B se le va a llamar un número de página virtual y D se le va a llamar un desplazamiento. Entonces, eh, si por ejemplo el sistema ofrece un espacio de direcciones virtuales de 64 kilobytes eh, con páginas de 4 kilobytes cada una y la RAM que se está ocupando es solo de 32 kilobytes, entonces se dice que existen en ese momento 16 páginas virtuales y pues vienen siendo 8 reales. En, esta se va a almacenar en una tabla de direcciones que va a contener 16 entradas que va a representar cada una de ellas a una página virtual. En, en cada entrada o registro de la tabla de direcciones virtuales se van a almacenar varios datos. Mm, pero si deseamos rastrear un dato para saber, perdón, si vamos a rastrear un número de página real y queremos ver cuál es la virtual y cuál es la real, pero que correspondan a la misma dirección, este, bueno, mmm, entonces de aquí de las 16 virtuales, mmm, solamente pues 8 van a tener un valor de control que se dice están cargadas en la RAM, así como la dirección real de la página. Este, Como por ejemplo, si en la página virtual tenemos un número 14, en la tabla pues te va a decir que esta está cargada en la página real como número 2, que va a contener una dirección de memoria con el número 8192. Esta, una vez encontrada la página real, se le va a sumar el desplazamiento, que es la dirección que deseamos dentro de la página buscada mediante la fórmula que va a ser la página virtual representada en la letra B más el desplazamiento. Pues mm, se dice que cuando se está buscando una página cualquiera y esta no está cargada, pues surge un fallo de página, denominada en inglés pues page fault. Mm, Cuando se necesita descargar una página de RAM hacia el disco, se debe de hacer una elección. Mm, Pues es otro
Es una operación pues que también se ejecuta, pero para poder realizar esta operación existen ciertos algoritmos. Mm, Estos algoritmos, pues el primero de ellos es el algoritmo FIFO, el primero en entrar, el primero en salir. En esta se escoge la página que haya entrado primero y que esté cargada en la RAM, pero se necesita que en los valores de control se guarde un dato de tiempo. Este método no es eficiente porque no aprovecha ninguna característica de ningún sistema. Aparte es justa y pues es imparcial. El siguiente algoritmo se le llama la no usada recientemente. Aquí va a escoger la página que no haya sido usada en el ciclo anterior. Según este algoritmo, pues pretende aprovechar el hecho de la localidad en el conjunto de trabajo. El siguiente algoritmo se le llama la usada menos reciente. Esta es parecida al anterior algoritmo, pero va a escoger la página que se usó hace más tiempo. Pero este algoritmo necesita de una búsqueda prolongada para hacerlo, porque pues está escogiendo la página que se usó desde hace más tiempo, entonces va a ser algo tardada. El siguiente algoritmo se le llama la no usada frecuentemente. Este algoritmo va a tomar en cuenta el número de referencias más que el tiempo. Aquí cualquier página que se use va a escoger la página que se use eh, menor cantidad de veces. Y bueno, el siguiente algoritmo se le llama la menos frecuente usada. Esta pues es parecido al anterior algoritmo, pero va a buscar la forma, bueno, lo va a buscar de forma más prolongada porque resulta que va a buscar la página que menos haya sido utilizada. Y el último algoritmo, pues es el de forma aleatoria. Esta, pues, la palabra lo dice, va a elegir cualquier página sin aprovechar algún recurso. Y se caracteriza por ser justa e imparcial. Y pues yo creo que es la menos ineficiente de todos los algoritmos escritos. Mm, bueno, también dentro de la multiprogramación virtual tenemos la segmentación pura. Esta pues se trata de que aprovecha de que todos los programas se dividen en partes lógicas, como partes de datos, de código y de pila. La segmentación asigna particiones de memoria a cada segmento de un programa y busca como objetivos el hacer fácil compartir segmentos. Mm, Esta se compone, eh, la dirección virtual se compone de un número de segmento o segmentos y un desplazamiento mm, para ubicar un byte o una palabra que viene siendo lo mismo dentro de ese segmento. Eh, el segmento no, el desplazamiento, perdón, no debe ser mayor que el tamaño del segmento eh, para así ganar control, verificando que ese valor sea mayor que la dirección del el inicio del segmento y que sea menor que el inicio sumado al tamaño. Mm, Una vez dada
una dirección virtual mediante la fórmula, perdón, eh, dirección virtual igual al segmento sumado al desplazamiento, mm, se va a realizar una operación de suma para hallar el registro o la entrada de la tabla de segmentos que contiene la dirección de inicio del segmento en la memoria real denotado por el segmento. Conociendo ya la dirección de inicio en memoria real, en el segmento, solo eh, debe ya encontrarse el byte o la palabra deseada. ¿Qué se va a hacer aplicando la fórmula? Se va a sumar al el segmento el valor del desplazamiento. Entonces, esto pues va a quedar de la siguiente manera. El- la dirección real, denotada como la letra R, que va a ser igual al segmento, es sumado al valor del desplazamiento. Mm, bueno, cada entrada en la tabla de segmentos tiene un formato mm, similar mm, al de esta figurita que tengo en la presentación. Mm, Se tienen campos que indican la longitud, los permisos, la presencia o la ausencia y dirección de inicio en memoria real del segmento. Eh, bueno, ya por último, en cuanto a la multiprogramación de memoria virtual se refiere, voy a concluir con este último tema, que es el de los sistemas combinados. Ya vimos la paginación y la segmentación. Eh, de sistemas combinados, pues se trata de hacer una combinación, una técnica de combinación entre la paginación y la segmentación para aprovechar los conceptos de la división lógica de los programas eh, con la, con la granularidad de las páginas. Eh, si un proceso estuviera repartido en la memoria real en pequeñas unidades o páginas, cuya liga son subsegmentos, eh, se puede compartir segmentos a medida que las partes necesitadas de los mismos se van referenciando como páginas. Y aquí pues más pues voy a explicar cómo es que se traduce una dirección virtual a una localidad de memoria real. Mm, para la paginación y segmentación puras, se puede decir que el direccionamiento es bidimensional porque solamente se necesitan dos valores para hallar la dirección real. Y- pero aquí hablando de sistemas combinados, es, se, se va a tener un direccionamiento tridimensional, o sea, se va a necesitar de tres valores. Bueno, mmm, tengo aquí una pequeña imagen, igual no se distingue del todo. Mm, Está pues referenciada a lo que voy a comentar. Aquí el sistema para sistemas combinados de, de la paginación y la segmentación, pues debe de contar con una tabla de procesos en donde por cada renglón de esa tabla
se tiene un número de proceso. No se distingue muy bien. Tengo desde el proceso 1 hasta el proceso 6. Mm, o sea que, bueno, cada proceso pues va a tener una tabla de segmentos. Eh, entonces, cuando un proceso hace alguna referencia a la memoria, se va a consultar la tabla de procesos para encontrar la tabla de segmentos de ese proceso. En cada tabla de segmentos de proceso se tienen los números de los segmentos que componen a ese proceso. Por cada segmento se tiene una dirección a una tabla de páginas. En cada tabla de páginas tiene las direcciones de las páginas que componen a un solo segmento. Mm, por ejemplo, si el segmento A está formado por las páginas reales denominadas por las letras minúsculas A, B, C, P, y el siguiente segmento X, que viene siendo el segmento B, eh, va a estar formado por las páginas F, G, J, W y Z minúsculas. Y bueno, pues hasta aquí llego al final de estos dos temas y pues sería todo y nos vemos hasta la próxima.